Bueno, seguimos en Economía para Todos analizando las actuales medidas que ha anunciado el presidente de la República. Volvemos al confinamiento obligatorio los días domingos. Sin embargo, no queda todavía muy claro, insisto, qué tipo de negocios van a poder operar esos días, van a poder seguir funcionando. Entendemos que las actividades esenciales van a continuar. Sin embargo, dijo que el transporte va a estar prohibido, pero sí el delivery. La pregunta es, ¿delivery para qué? Delivery para restaurantes, delivery para productos básicos. Esto se tendrá que aclarar, entiendo, en las siguientes horas, porque el presidente anunció que va a salir el decreto supremo en el diario oficial El Peruano. Entiendo que el día de mañana, a veces esto sale en las siguientes horas, durante la noche. Pero bueno, estamos para analizar este tema también con el presidente de la Cámara Nacional de Turismo, el señor Carlos Canales, a quien le agradezco por acompañarnos esta tarde, señor Canales, y cómo toma esta medida anunciada por el presidente de la República de volver al confinamiento los domingos, sobre todo. Buenas tardes, Omar. Gracias por la llamada. Definitivamente el tema sanitario siempre hemos indicado que es un tema de importancia vital, porque es la sobrevivencia de las personas. Sí, claro. Y estamos en una situación dramática, y ya podemos decir en el sector turismo, con una pandemia económica que ha generado la muerte de más de 50.000 empresas del sector turismo, Wow. micro y pequeña empresas mayoritariamente. 500.000 personas de nuestro sector han perdido su puesto de trabajo. Y si bien es cierto, nos hemos reiniciado en el mes de mayo, junio y julio, no existe reactivación, porque obviamente con la situación sanitaria no llegamos a poder atender a pasajeros, a comensales o a huéspedes en los hoteles. Claro. La situación es sumamente crítica. Pero esto también parte de la propia demanda, es decir, entiendo que en una situación como esta deben ser muy pocas las personas que están dispuestas a viajar, a tomar vacaciones, a salir de sus lugares donde viven. Es que no es turismo de placer, es un turismo corporativo, de negocios. Cuando se abrieron los vuelos nacionales, no eran personas que iban a ir a Machu Picchu, a Máncora, a disfrutar el sol o la Amazonía. Era gente que se había quedado confinada en Lima desde el mes de marzo, y apenas abrieron los vuelos nacionales pudieron desplazarse con tranquilidad a todo el territorio nacional, a donde se podía. Y obviamente esos no eran turistas, era gente que regresaba a sus lugares de origen. En Lima o en el sector restaurantes se bajó el aforo a 40 personas en un solo turno, porque no se puede atender en el turno de noche en virtud que tenemos el toque de queda a 10 de la noche. Se ha hecho esfuerzos muy grandes y se siguen haciendo esfuerzos muy grandes, pero no llegamos al 40% de aforo, porque la mayor cantidad de personas económicamente están en una situación crítica. No hay fondos, no hay dinero líquido, y lo poco que se está atendiendo se cumplen con todos los protocolos sanitarios, porque además ha costado incorporar esos protocolos, es una inversión importante, y no había recursos para la micro y pequeña empresa, hoteles, pequeños hostales, empresas de transporte que pudiesen activarse, porque simplemente el FAE nunca llegó. Y eso definitivamente hizo que la situación siga agravándose permanentemente, y por eso el mayor contagio, y donde tenemos que focalizar el esfuerzo del gobierno, es en el transporte público urbano. Ahí están las fuentes de contaminación y siguen estando en los mercados. No podemos negar. El presidente dice, que también, Canales, sí. El presidente dice que han identificado en el Ministerio de Salud que los focos de contagio se han movido hacia las reuniones familiares, y ese es uno de los motivos por los cuales estamos volviendo al confinamiento los domingos. Es cierto, Omar, lo que ha sucedido, la gente se ha relajado, se ha confiado y ha pensado que podía ver a la mamá que no la veía por casi 5 meses o 4 meses, y han salido a visitar a los familiares. Por ahí han hecho alguna parrilla con gente invitada,
familiarmente, yo te cuento una experiencia nuestra, nosotros no salimos de nuestra casa y voy a visitar a mi madre con los protocolos, el dolor que sufrimos todos en no dar un abrazo a tu madre, a tu padre, a tus hermanos. Pero tenemos que prevalecer la salud. La gente tiene que aprender a respetar los protocolos sanitarios, a quedarse con la mascarilla y lavarse las manos apenas entras a un lugar que no es tu domicilio. Pero una medida de este tipo puede tener impacto adicional sobre ya el golpeado sector turismo. Definitivamente esto termina de complicar las experiencias que tenemos. Hoteles, te puedo decir, están subsistiendo algunos hoteles con cuarentenas de las empresas mineras, por ejemplo. Ajá. El tema de los vuelos humanitarios ya no aporta más peruanos que se hospeden en hoteles. Se acabó el presupuesto. Por lo tanto, ni tú, ni yo, ni la gente que conocemos van a ir a un hotel a hospedarse o a pasar. No, te quedas confinado en tu casa. Por lo tanto, el sector hotelero está paralizado. El sector restaurantes tiene un aforo reducido. Y la inversión es igual que si fuese para 100 personas y no llegamos a los 40. Por eso cuando salen indicando vamos a bajar a 20, nos parece absurdo, porque la poca gente que va tiene todos los protocolos necesarios de biosanitarios que nunca se va a contagiar en este tipo de restaurantes. Y el tema de transporte, y está probado, el tema aéreo y el tema interprovincial no son la fuente de contagio. Muchas veces son las personas que se desplazan a otros lugares, pero no es por el medio de transporte, sino porque están contaminadas, y el Estado sí debería exigir que si tú vas a movilizarte de un lugar a otro, tengan una prueba molecular, que eso sería absolutamente lógico, creo, que podríamos hacerlo todo. Entendemos, claro, que ni el avión ni el bus interprovincial son los causantes, ¿no? Pero el hecho de permitir la movilización entre regiones, según lo dicen los epidemiólogos, es lo que de alguna manera también está movilizando el virus a diferentes zonas del país. Es el relajamiento social, más que el transporte de estas personas. El tema es que tú te has quedado 5 meses en Lima y vivías en Trujillo, y cuando regresas a Trujillo lo primero que haces es abrazar a tus hijos, a tu familia, y posiblemente de Lima saliste contaminado y terminas contaminando a tu núcleo familiar. Es relajamiento social. En eso hemos tenido que ser más drásticos, hacer acercamiamientos de los lugares donde hay contagios, como están haciendo en todas partes del mundo. Pero no se puede pensar que la solución para la emergencia sanitaria es la parálisis económica. Porque si no te mueres del COVID, te vas a morir de hambre porque ya perdiste tu trabajo. Ya no tienes posibilidades de tener recursos y la salud también se deteriora. Lamentablemente estaba visto y se había dicho, ¿no? Lo dijo el propio exministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vázquez, que el sector turismo, que emplea tanta gente además, porque es un gran sector, iba a ser uno de los más golpeados con la pandemia este año. Y en ese sentido, una de las medidas que se anunció, se planteó, es el FAE Turismo, que iba justamente a inyectar recursos en la micro, pequeña, mediana empresa del sector. Si no me equivoco eran 500 millones de soles. ¿Cómo avanza eso? ¿Se está reactivando alguna? ¿Las empresas tienen liquidez? Cuéntenos un poco, señor Canales. Un excelente ministro, Edgar Vázquez. Yo creo que por reclamar tanto por nuestro sector, lo sacaron del ministerio. Felizmente nos han traído a una ministra buena como es Rocía Barrios, con la cual estamos trabajando de la mano. Pero esas medidas que las planteamos nosotros, el 16 de marzo le entregamos un documento al señor Ceballos, a la señora Tony Alba, y hasta la fecha han pasado 150 días, el 15 de agosto se cumplen 150 días, y la MIPE y PYME no ha recibido esta medida. Se ha demorado desde el 1 de julio, son casi 13 o 12 de agosto, y recién ha salido el reglamento el día de ayer. La administración pública, y en este caso la ministra de Economía, tiene que ser más ágil con las normas. Las normas cuando llegan tarde no sirven. La gente está muerta. Es como te llevo a UCI cuando ya estás contaminado con todo el pulmón. Entonces, este FAE Turismo falta hacer el fideicomiso y falta hacer la subasta, que ojalá
pueda estar en 10 días como máximo. Se lo pedimos al presidente de la República, a la ministra de Economía, que se apiaden del sector turismo, porque si no vamos a tener otras 80.000 empresas que van a quebrar, que son las micro y pequeñas empresas que ya devolvieron locales, eso que devolvieron gente. Eso le quería preguntar para terminar, señor Canales. Viendo las cifras, lamentablemente, día a día, es que la cantidad de muertos cada 24 horas, la cantidad de contagiados cada 24 horas va aumentando y parece no ceder en las últimas semanas. Y esto evidentemente va a tener un efecto sobre las medidas de restricción que se van a prolongar por los siguientes meses. ¿Qué es lo que le espera al sector turismo para el cierre del año en cuanto a empresas quebradas, en cuanto a puestos de trabajo perdidos? Nosotros hicimos una evaluación hace muy poco sobre la situación. Obviamente calculamos que son más de 80.000 empresas que deben cerrar de acá a fin de año. No hay forma de reactivarnos cuando hay cero circulación de personas, cuando tenemos el aeropuerto cerrado, cuando no podemos ir de una provincia a otra, o cuando no puedes movilizarte tú en tu propio distrito o territorio. Y menos aún con el tema de este grado de contaminación existente. Por lo tanto, las medidas económicas tienen que darse rápidamente para poder tratar de evitar el cierre de mayor cantidad de empresas. Son 800.000 puestos de trabajo que calculamos a fin de año, deben personas que no van a tener trabajo. Y lo más importante es que hay 10.000 millones de dólares que no van a entrar en la economía. No somos los únicos. En el mundo el sector turismo es el más golpeado, pero en el mundo también los gobiernos han tomado medidas como los ERTES en España, que es algo parecido a la suspensión laboral perfecta, que felizmente la ministra Silvia Cáceres, el viceministro Requejo y el actual ministro nos han apoyado y nos han dado la razón y estamos trabajando en la mano. Pero el Ministerio de Economía tiene que tomar las medidas para ser más eficientes. Debemos estar hablando ahora del FAE 2. Estos 500 millones alcanzan para 10.000 empresas y tenemos 80.000. Podemos hablar de 2.000 millones de soles adicionales, que lo ha dicho el presidente en el discurso, pero si se implementa en diciembre, esa medida no sirve. Y le puedo decir, 20.000 guías han quedado fuera del sector del FAE Turismo. Absurdo. La gente vive de su sueldo y esa gente, los guías de turismo a nivel nacional, 20.000 personas, no están en el FAE Turismo y algo tenemos que hacer para modificar ese tipo de cosas. Creo que debe haber solidaridad de parte del gobierno con un sector que lo ha dado todo, que preserva nuestro patrimonio y sobre todo que busca la descentralización luchando contra la extrema pobreza. Perfecto, señor Canales. Muchas gracias. Muy gentil por estar esta tarde con nosotros en Economía para Todos. El presidente de la Cámara Nacional de Turismo, Carlos Canales. Nuevamente, repetimos, uno de los grandes temas del gobierno que no solo se aplica para el aspecto económico, sino para todas las medidas que se están adoptando. Grandes anuncios, muy importantes. Los grandes retos siguen estando en la implementación, que podamos poner en marcha justamente estos proyectos, estos programas de apoyo y vamos a ver qué es lo que pasa. Sin embargo, en el centro de cualquier decisión en este momento debe estar la salud, evitar los contagios y evitar el número de fallecidos. Y eso genera lamentablemente el cierre de empresas, la caída de la economía. Bueno, lamentablemente es una situación muy, pero muy compleja, ¿no? Y debemos equilibrar cómo hacemos para evitar el menor número de despidos y el menor número de muertos por la COVID-19. Tremendo, sin duda, complejísimo. Vamos a ver, no muchos gobiernos han tenido suerte, valgan verdades. Vamos a una pausa, venimos todavía con algo más en Economía para Todos. No, me dice ya mi productora Andrea que nos